¿Y si les dijera que entender la gramática es entender la vida? Al final del video les explico por qué. Gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática de un idioma es el conjunto de reglas que rigen la estructura y organización de las palabras y las oraciones. Existen diferentes tipos y a su vez está conformada por unidades, es decir, elementos y niveles. Gramática española. Cada idioma tiene su propia gramática. Nosotros vamos a comenzar el estudio de la gramática de nuestro idioma, que es el español. Es decir que, siendo un poco redundantes, vamos a estudiar la gramática española. Aclaración importante. En este punto es importante señalar que la gramática no es una ciencia exacta. Pertenece a la lingüística, que es una ciencia social. Las ciencias sociales, hacia dentro de las mismas, poseen diferentes paradigmas, enfoques, teorías, escuelas, etc., que son formas diferentes de abordar el estudio. Con la gramática ocurre lo mismo. Dependiendo del tipo de estudio que se establezca, se van a tomar diversos elementos del idioma y a su vez se le pueden otorgar diferentes nombres a mismos elementos. Más adelante lo veremos con ejemplos concretos. Lo que me interesa que quede claro es que la gramática que veremos en este espacio es la que yo pido y yo tomo en mis clases, pero que no sale de una decisión arbitraria, sino que es la que he aprendido y sigo aprendiendo en mi propia formación. Tipos de gramática. Según el enfoque, la gramática se puede clasificar en gramática descriptiva, describe cómo se usa un idioma en un momento y lugar determinados, sin juzgar si es correcto o incorrecto. Gramática normativa establece reglas y normas para el uso, ahora sí, correcto de un idioma. Gramática histórica estudia cómo las lenguas cambian a lo largo del tiempo. La gramática comparada compara las estructuras y el vocabulario de diferentes lenguas. Después existe también la gramática contrastiva, que compara dos o más lenguas para identificar las diferencias y facilitar el aprendizaje de una segunda lengua. La gramática funcional, que analiza cómo las estructuras lingüísticas se utilizan para comunicar significados en contextos específicos. Y la gramática formal, que se centra en la estructura formal de las lenguas, utilizando reglas y símbolos. Unidades o elementos gramaticales. Las unidades de la gramática son los diferentes elementos, las diferentes partes en que podemos fraccionar el idioma para poder utilizarlo y también para poder estudiarlo. Al igual que las muñecas rusas, los diferentes elementos están contenidos unos dentro de los otros, o mejor aún, unos formando parte de los otros. Veremos algunos. Letras. La letra es la unidad gráfica mínima de un idioma, no de la gramática, porque no poseen significado propio. Todas juntas componen el alfabeto o abecedario de ese idioma. Las letras tienen variadas utilidades. Sirven para aprender a leer y escribir, sirven para organizar información, por ejemplo, en ficheros o en los diccionarios. Combinadas forman las sílabas, las palabras, las oraciones, etc. Las podemos encontrar en mayúscula o en minúscula, en imprenta o en manuscrita. En los medios electrónicos existe una gran variedad de tipografías de letras que las hacen más o menos atractivas dependiendo del estilo que se busque para el trabajo en específico que se desee llevar a cabo. Unidad fonema. El fonema es la unidad mínima de sonido en un idioma y también en la gramática. Se escribe entre grafemas, es decir, las barritas paralelas. Los fonemas en principio se asocian a las letras del abecedario, aunque tenemos que resaltar que no son lo mismo. Las letras son las unidades gráficas que se usan para escribir y los fonemas son sonidos. La unión de varios fonemas da como resultado la palabra hablada. Existe un alfabeto fonético internacional creado en 1888 y modificado en varias oportunidades. La fonética y la fonología son las dos ramas de la lingüística que se encargan de estudiar los diferentes aspectos de los fonemas. Unidad morfema.
Morfema es la unidad mínima de significado de un idioma. Esto quiere decir que no se pueden seguir descomponiendo en menores unidades de significado. Cada morfema aporta un significado específico a la palabra. Los tipos de morfema que existen son, por un lado, los lexemas, que son la raíz de la palabra y aportan el significado principal. Por ejemplo, en desafortunado el lexema es fortune. Y los morfemas gramaticales, que modifican el significado del lexema, es decir, de la raíz, y proporcionan información gramatical como número, género, tiempo, etc. Por ejemplo, en desafortunado, des y ado son morfemas gramaticales que cambian el significado de fortune. Unidad palabra. Las palabras son unidades lingüísticas que utilizamos para expresar ideas, pensamientos y emociones. Están formadas por uno o más morfemas que expresan una idea completa. Pueden ser simples, es decir, poseen un solo morfema, o compuestas, poseen varios morfemas. Unidad sintagma. Los sintagmas son grupos de palabras que funcionan como una unidad sintáctica. Dentro de un sintagma va a haber una de esas palabras que funcione como núcleo. Dependiendo de qué tipo de palabra sea el núcleo, los sintagmas se van a clasificar de la siguiente manera. Sintagmas nominales, su núcleo es un sustantivo. Sintagmas verbales, su núcleo es un verbo. Sintagmas adjetivales, su núcleo es un adjetivo. Sintagmas adverbiales, su núcleo es un adverbio. Y sintagmas preposicionales, donde su núcleo es una preposición. La forma de identificar el núcleo es sustituyendo todo el sintagma por una sola palabra. Esa categoría de palabras, es decir, ese tipo de palabra que nos queda, es la que determina el núcleo del sintagma y por lo tanto también de qué sintagma se trata. Unidad oración. La oración es una unidad formada por un conjunto de palabras que expresa una idea completa. Comienza con una mayúscula, se compone de un sujeto y un predicado, con concordancia entre uno y otro, y termina en un punto. Como unidad de construcción es la máxima unidad de la sintaxis. Cuando veamos el análisis sintáctico veremos que ella es la unidad de análisis por excelencia. Niveles gramaticales. Son las distintas dimensiones en las que se analiza una lengua. Cada nivel se ocupa de un aspecto específico de la estructura lingüística, desde los sonidos más básicos hasta la organización de las ideas en un texto completo. Nivel fónico. El nivel fónico se encarga de los sonidos de una lengua, cómo se producen y combinan, y se divide en fonética, que estudia la producción física de los sonidos, y fonología, que analiza la función de los sonidos en el sistema lingüístico. Nivel morfológico. Se centra en la formación de las palabras y sus partes más pequeñas, es decir, los morfemas. Estudia cómo se combinan los morfemas para crear nuevas palabras. Nivel semántico. Se ocupa del significado de las palabras y las oraciones. Analiza cómo las palabras adquieren significado y cómo se combinan para crear significados más complejos. Nivel sintáctico. Examina cómo se combinan las palabras para formar frases y oraciones. Estudia la estructura de las oraciones y las relaciones entre sus componentes. Las relaciones sintácticas a su vez pueden ser de concordancia, es decir, acuerdo entre las palabras en género, número y persona. Gobierno sería la relación entre una palabra y otra que determina su forma. Y la dependencia, que es la relación entre una palabra y otra que depende de ella para su significado. Nivel pragmático. Estudia el uso del lenguaje en contextos reales. Analiza cómo el significado de una oración puede variar según la situación comunicativa, los interlocutores y otros factores. Y ahora sí, lo prometido. ¿Por qué entender la gramática es entender la vida?
La gramática no es solo un conjunto de reglas, patrones y principios, sino que es el reflejo de cómo percibimos y entendemos el mundo. Los seres humanos utilizamos estructuras mentales para organizar nuestras ideas y experiencias. Comprender cómo funciona esa organización nos ayuda a entender nuestra propia vida, pero además nos permite relacionarnos mejor con nuestro entorno a través de una comunicación más eficiente por tratarse de reglas compartidas entre los hablantes. Esta idea, a su vez, no es definitiva, se puede seguir completando y complejizando a medida que uno avanza en el estudio.